Hola, buenas a todos, bienvenidos una semana más a la pizarra de Front 7. Esta semana ya hemos acabado con el draft, hemos acabado con toda la línea, o sea, con todo el equipo ofensivo. Así que, Borja, esta semana nos toca traer la defensa. Empezamos con la defensa. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, aquí estamos, la defensa, qué guay. La defensa es guay, que nos gusta la defensa, nos encanta la defensa. Nos gusta la defensa, pero para los novatos, sobre todo, una parte del juego que es más complicada de entender. Quizá suele gustar más el ataque al principio, ¿no? Claro, Es los fuegos artificiales, es eso es. lo No es que divertido. sea. No es que sea más difícil de entender, es más, diría que todo lo contrario. Cuando ya te adentras un poco en el mundillo NFL, lo complicado es el playbook, las jugadas, la estrategia. La defensa es estar bien colocado, estar atento, cada uno su función y castañazo que te crío. O sea, eso por eso que a los novatos, cuando yo traigo novatos a Penguins, todos suelen querer ir a ataque. Pero en cuanto prueban las mieles de la defensa, es difícil sacarles, La, que la defensa, cuidado, la defensa está muy guay, la verdad. la defensa es divertida, sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la línea defensiva. La línea defensiva, bueno, me voy a traer para empezar la pizarrita. Vamos allá. La pizarrita. La Sí, pizarrita. Y vamos a ir a la línea defensiva. A ver, me voy a poner aquí lo de pintar. Ya está, vale. Línea defensiva. Voy a dibujar, para empezar, para que a todo el mundo le quede claro, la línea de scrimmage. Y voy a dibujar el ataque, ¿vale? vale. Perfecto. La línea ofensiva, que es un poco lo que nos va. La línea ofensiva con su quarterback y con un tight end en este lado. Vale. Para la defensa, hay lo que explicamos ya al principio de los podcasts, hay dos tipos de defensas clásicos. Bueno, luego hay más, pero las dos bases son la defensa 4-3 o la defensa 3-4. La línea defensiva, como ya sabéis, es la que se coloca aquí. Y pueden ser en la defensa 3-4 tres tíos aquí, o en la defensa 4-3 serían cuatro tíos. ¿Vale? Entonces, lo primero, los nombres de los jugadores. Los nombres de los jugadores son, para los dos jugadores laterales, los defensive ends, que son estos dos. Eso tanto en la defensa 4-3 como en la 3-4. Esos dos jugadores son defensive ends. En la defensa 4-3 tienes a dos jugadores interiores que son los defensive tackles. Y en la defensa 3-4 tendríamos solo a uno que se alinea con el center del otro equipo, que es el nose tackle, NT. Eso es la base de la línea defensiva. Pueden ser 3 o pueden ser 4, dos defensive ends y dos defensive tackles o un nose tackle, ¿verdad, Borja? ¿Verdad? Eso es como base, esa es lo único que hay que saber ahora al principio, es eso, es que puede haber 3 o 4 jugadores, dependiendo de la formación defensiva que escoja el entrenador. Hay 1000 millones de variantes, que no vamos a entrar en ellas ahora, porque eso ya vendrá para la pizarra 2.0. O la 3, O la 3. Eso queda, sí, sí. Entonces esos son los conceptos básicos de la línea defensiva, que se alinean, son los gordos de la defensa en contraposición a los 5 gordos del ataque que ya hemos visto. Características de estos jugadores. Los jugadores centrales, o sea, los defensive tackles o el nose tackle, como ha dibujado Fer, son jugadores más grandes, más pesados, porque tienen que batirse el cobre con los jugadores más grandes y más pesados de la línea ofensiva del ataque rival. Y los jugadores en el exterior, los ends, antes eran también jugadores muy grandes, pero ahora cada vez son jugadores más fuertes, pero más atléticos, más finos, vamos a decir. Más veloces. Sí. ¿Por qué? Porque son jugadores muy polivalentes que han pasado de unas funciones muy específicas a cada vez ser jugadores más totales y más polivalentes a la hora de parar el ataque rival.
Sí, ¿Qué vas a decir, Fer? el jugador central, el nose tackle, cuando es una defensa 3-4, la cual, bueno, ejemplo clarísimo de defensa 3-4 son los Pittsburgh Steelers, que yo creo que llevan con defensa 3-4 toda la historia. Pero muchos equipos utilizan, los equipos suelen al principio del año decidir si van a hacer defensa, si se van a focalizar en una defensa 3-4 o 4-3. Hay temporadas en las cuales los equipos cambian. De hecho, el otro día estuve leyendo, informándome un poco más para este episodio, de que en el año 2001, por ejemplo, los Steelers fueron el único equipo que mantuvo una defensa 3-4 todo el año. Hubo una tendencia a tirar a una defensa 4-3, ahora está habiendo la tendencia opuesta de volver a la 3-4, pero con una posición que es un poco polivalente, que es el edge, del que hablaremos ahora. Entonces, pero el central, el nose tackle, suele ser un jugador muy, muy grande y que su función principal es atacar los gaps A, que es este o este, como ya vimos, el que está entre el center y los guards. Atacar el gap A en función de ver por dónde puede entrar mejor. Y yo diría que es el jugador más grande, ¿no? Suele ser el jugador más grande del equipo, más gigante, vamos. Sí. Suele ser el más grande del equipo, tanto ataque como defensa. O sea, suelen ser jugadores gigantescos, descomunales. Y como todos los jugadores defensivos, pues, como ya vimos en el capítulo del cómo se ataca, digamos, pues tienen dos funciones: parar la carrera, placando lo más cerca de la línea de scrimmage posible, o incluso por detrás al corredor. El nose tackle es el que cubre las carreras interiores, como muy bien ha dicho Fer, cubriendo los gaps A, evitando que el corredor pase por esos gaps, o que cuando pase avance las menores yardas posibles. Y sí que es verdad que el nose no tiene, o los ends, por norma general, que luego cambia, pero por norma general los jugadores de la línea defensiva no tienen labores de cobertura, o sea, no tienen que defender sus espaldas, sino que su labor principal es penetrar por la línea ofensiva rival, intentar placar al quarterback o intentar presionarle para que cometa un error o para que tenga menos tiempo para lanzar. Esas son las funciones primordiales de los defensivos que se colocan en la línea. Entonces, para ello, como bien ha dibujado Fer, el nose tackle ataca los gaps interiores y los ends atacan los otros gaps que tienen. Pues ahora mismo, tal como están colocados, pues eso es el gap B, ese end, el gap B, ese otro end, y luego los gaps C, pues será cosa de los linebackers o ni siquiera. O sea, hay muchas veces que en una defensa en cobertura zonal normal y corriente, sin cosas extrañas, los que atacan a la línea ofensiva son los 3 o los 4 líneas defensivos, y el resto cubre las distintas líneas o sea, las distintas zonas que haya en el campo, las que la jugada determine. Y eso es básicamente la función de la línea defensiva: atacar esos espacios y leer las carreras para parar la carrera lo más cerca posible de la línea, o incluso por detrás, para que el equipo ofensivo pierda yardas. ¿Tienen alguna otra función que es, bueno, la de meter la presión por fuera un poco al quarterback, los defensive ends, cuando es una 4-3, con la posición de edge con 3-4 que ahora... Y con 3-4 también, Bueno, de hecho, la posición de defensive end está muy difuminada, digamos, con la de edge que dices tú. O sea, ahora mismo, antes el defensive end hacía todo, y ahora ha surgido en el fútbol moderno una posición más específica, que es el edge rusher, que es lo que estás diciendo. Exacto. Pero una función muy, muy importante también que tienen estos jugadores es el estar atentos al timing del quarterback y saltar con la mano arriba para tratar de parar ese balón cuando el quarterback lo ha soltado. Esa es una función que a mí me parece muy importante, que parece que es una tontería, que es suerte, pues salta el línea defensivo y le da el balón y vaya, ha tenido suerte o ha tenido mala suerte el quarterback, pero no, hay que saber cuándo saltar, y los líneas buenos están midiendo siempre el timing del quarterback para tratar de saltar cuando tienen que saltar,
y que el balón no pase de ahí. Hacer lo que en baloncesto sería un tapón, Sí, un palmeo. una especie de tapón, un palmeo. Sí, Y, palmear el balón, sí. y ese palmeo, básicamente, cuando palmeas un balón al inicio de esa trayectoria, desvía completamente la trayectoria del balón. Incluso si no se acaba el pase en ese momento, el balón suele acabar muerto, o si tienen suerte, ahí sí que ya es suerte. Interceptado, sí. Interceptado. Pero esa es una función muy, muy importante. Y la función del Edge es, como hemos dicho, es muy importante. El Edge, hay dos tipos de defensas, como hemos dicho, y los Edge son básicamente el jugador que se alinea en este lado o en este lado. Aquí quizá me he ido un poco muy a la izquierda. Por aquí. Y que su función es meter presión al quarterback, el pass rush, básicamente, entrar por los laterales y meter presión al quarterback. Ese jugador suele ser un defensive end en una jugada de 3-4 o un outside linebacker en una jugada de... al revés. En una jugada 4-3 en un defensive end, porque los defensive end están aquí alineados. Se me está... Demasiadas rayas, sí. Demasiadas rayas. Los defensive ends suelen estar aquí alineados y aquí haber otros dos. O en el caso de que solo haya tres, suele bajar aquí uno o incluso los dos outside linebackers y se alinean con la línea defensiva y hacen de edge rusher. La posición de edge es eso. Hay edges que son outside linebackers. Como por ejemplo TJ Watt o Von Miller, que son dos ejemplos, o Khalil Mack, que son los más claros, digamos. Y luego hay que desde 4-3, como Nick Bosa, el de los Niners, que hacen el rush desde la posición de defensive end. Correcto. Entonces, es una posición que suelen ser... los que son quizá un poquito más pequeños, un poquito más ligeros, suelen tirar a ser outside linebackers que hacen de edge, y los que son un poco más grandones suelen ser defensive ends que hacen de edge. Pero es una posición que al final es una progresión, ¿no? Es, digamos, como una progresión. Entonces, pues en función de en qué punto de esa línea esté tu jugador, le vas a poner de defensive end o de outside linebacker, pero son muy similares en características. No hay una diferenciación clara como puede haber entre un wide receiver y un running back, ¿no? Es algo un poco más que un outside linebacker de una defensa 3-4 que se vaya a otro equipo y le pongan de defensive end, va a hacer un trabajo perfectamente válido si es un buen jugador. Sí, lo que pasa es que al hilo de lo que comentabas antes, no es tanto que las defensas cambien, sino que la defensa juegan en función de cómo es su coordinador defensivo. O sea, los coordinadores defensivos tienen un esquema en la cabeza y construyen su defensa en base a ese esquema. Por ejemplo, nosotros llevamos jugando 4-3 un montón de tiempo, desde que contratamos a Robert Saleh, que ahora es el head coach de los Jets, y para mí sería extrañísimo, rarísimo que los Jets este año no jugasen en una defensa 4-3 por eso, porque él es un entrenador que juega, que corre en la 4-3, que maneja o domina los conceptos de... Bueno, domina, eso es mucho decir. Los conceptos de la 4-3 y los esquemas de la 4-3 y las jugadas 4-3. Entonces, los equipos... Claro, decías, los Steelers, pues los Steelers tienen entrenadores siempre que juegan 3-4. Tomlin lleva 50.000 años y siempre ha jugado la misma defensa. Y la oye, misma al final, que hacía Cover. Sí. Y es que el asunto es que no hay una defensa mejor que otra, ni una... No, simplemente pues ajustas tu forma de jugar. Hay 1000 formas de jugar, como al fútbol, soccer o al baloncesto o a lo que sea. Hay 1000 formas de jugar, todas válidas y positivas. Y lo que marca la diferencia no es tanto la formación, sino los jugadores que la ejecuten. Hemos visto super defensas dominar tanto con 4-3, como por ejemplo puede ser la defensa de los Niners de este año pasado, como desde la 3-4 con aquellos Broncos que con Von Miller se zampan con patatas a los Panthers de Cam Newton
en la Super Bowl, una decisión defensiva tremenda de Von Miller viniendo desde el outside linebacker, como tú has dicho. Así que. Básicamente, Von Miller ganando una Super Bowl. Von Miller ganando él solo una Super Bowl. Bueno, vamos a. Maticemos. Von Miller regalándole un anillo a Peyton Manning en aquella Super Bowl. Sí. El tema es exactamente lo que tú dices. Depende, entre otras cosas, del coordinador y bueno, de los jugadores. Si tienes un tío que si tienes solo un nose tackle, pues, o sea, si tienes solo un buen tackle y tienes algún linebacker bueno que pueda hacer de edge, pues quizá te tiras a por una 3-4. Pero es decisión ya no es que te tires en una 3-4. Lo que haces es contratar coordinadores que jueguen una 3-4. Correcto. Si eres un general manager o un entrenador, no vas a. O por ejemplo, una plantilla, me lo invento, la de Niners, por ejemplo, que tiene unos jugadores concretos. Si ahora mismo Kyle Shanahan dejase de ser el entrenador, John Lynch o Jay York, el dueño, harían muy mal si contratasen un entrenador o un coordinador defensivo con otro esquema, porque es que tendrías que cambiar por completo la defensa. Entonces eso no suele funcionar. Tienes jugadores para una 4-3, pues lo normal es que tengas coordinadores que corran una 4-3. De todos modos es eso. Incluso hemos tenido tú y yo varias veces la discusión absurda de risas y tal de TJ Watt, pero que vamos, afecta igual a Von Miller y demás. En muchísimas jugadas, muchísimas, y en los Steelers son muchísimas jugadas, a pesar de tener una defensa 4-3, se alinean 4. O sea, una defensa 3-4 se alinean 4. Y se alinea Watt se alinea y tiene número de defensive. Exacto. A mí es que me hace mucha gracia. Es que es la base del cachondeo que tenemos. Que esos jugadores se llamen a sí mismos linebackers. Pero ¿qué linebackers? Si no sabes ni lo que es un linebacker, te pones en la línea, eres grande como un línea, juegas en la línea, entras al rush como un línea. ¿Cómo que linebacker? No, señor, tú eres un línea, machote. Porque no siempre entran al rush. Muchas veces. Hay veces, en el caso de estos jugadores que entran muy bien por el rush, suelen entrar. Pero de Bat hay muchas veces que se va a los laterales, hay muchas veces que se va un poquito para atrás. Y también lo hace Nick Bosa, y no por ello le llamamos linebacker. Ya, por eso he dicho que es una línea, ¿no? Entonces tienes que decidir en qué punto estás, pero en cuanto a sueldos y demás también están similares. Tampoco es una cosa que digas... No es como el puesto de tight end y el puesto de receptor, que dices, hay jugadores que quieren ser receptores porque el sueldo suele ser mayor. En este caso los sueldos son similares y todo el mundo sabe que por eso se ha creado el puesto este de Edge ahora, que es básicamente el que puede ser una cosa o la otra en función de en qué esquema esté. Así que nada, en la línea defensiva poco más que decir. ¿Nos metemos en algo más o...? No, yo creo que es que tampoco te quedas tú. Para una cosa inicial, para nuestros queridos novatos que nos siguen, no es conveniente tampoco liarlo más, porque ya tendremos tiempo de meter conceptos más avanzados de esquemas en la línea defensiva. Y creo que para una cosa, para que nuestros queridos novatos se sienten a ver un partido y entiendan lo que ven, creo que con esto van a ir con la información suficiente para entender qué es lo que pasa en las trincheras, tanto ofensivas, como ya vimos el capítulo anterior, como las defensivas. Las defensivas. Que... Este sitio, vamos, las trincheras, es que son muy importantes. Es donde se gana mucho de la NFL. Es algo que es algo que los novatos no suelen ver, porque es eso, cuando te sientas por primera vez, por segunda vez, el primer año, a ver un partido, quieres ver pases, quieres ver cómo el quarterback hace un pase de 50 yardas y no te fijas en lo que está pasando a 3-4 metros del quarterback. Lo que no te fijas es lo que está permitiendo que el quarterback lance 50 yardas. Correcto. Y luego, una vez ya empiezas a hacerte a esto,
es muy, muy, muy divertido ver el juego de trincheras, el ver las alineaciones, cómo se alinean los jugadores, si se alinean 4, si se alinean 5. Muchas veces se alinean, como he puesto aquí, en una jugada, en una 3-4 se te alinean 5 y los dos linebackers a veces se vuelven para atrás, pero el quarterback no sabe qué van a hacer, esos linebackers a lo mejor vienen a por él. Sí, eso, Entonces, eso se llama, bueno, 3-4 over, 3-4 under, eso ya... 9 wide. Bueno, eso ya tendremos tiempo de verlo cuando nos pongamos en la pizarra 2 o 3.0, como dice Fer. Todo lo avanzado. Podemos profundizar todo lo que sea menester. Pero vamos, de momento, con esto yo creo que... De momento con esto vamos tirando. Nuestros rookies tienen información suficiente. Perfecto, Borja. Pues nada, la semana que viene volvemos con linebackers, que es la otra posición... Buah, es que linebackers es la mejor. Para mí es la mejor. Es mi debilidad el linebacker. Es que soy muy de Polamalu, No, pero Polamalu era strong safety, bueno, hasta donde me llega la memoria. No, pero Polamalu se alineaba aquí en el linebacker también muchas veces. Sí, se alineaba donde tú quieras. Pero Polamalu era strong safety, amigo. Ya, pero es que yo el verle correr para adelante, verle correr... Sí. Yo es que para mí Polamalu ha sido básicamente linebacker, strong safety, weak safety, o sea, free safety, bueno. Ha sido Mike, ha sido todo. Ha sido el capitán de la defensa, que suele ser el linebacker. Entonces, para mí es que... Y es el que ahora los Steelers tratan de que sea Devin Bush, pero es que Polamalu... Es que eso era una bestia. Sí, bueno, no juegan en la misma posición, pero es que lo de Polamalu era exagerado, sí. No, Polamalu podía hacerlo todo. Y me encantaba. Pero bueno. Pues lo vemos la semana que viene. A ver volvemos la semana que viene y le damos a los linebackers, que es la mejor posición, yo creo, de la defensa. Así que nada, Borja, pues hasta la semana que viene. Muy bien. Un saludo. Chao.